Cuando el termómetro bajaba hasta 30 grados bajo cero en las estepas euroasiáticas hace 150.000 años, el problema que enfrentaban los hombres primitivos no era simplemente conseguir alimento, sino mantener vivo el mecanismo corporal que demandaba entre 3.000 y 5.000 calorías diarias para resistir temperaturas que congelaban la saliva antes de tocar el suelo. Los huesos de mamut que yacen en los yacimientos arqueológicos de Siberia muestran marcas de herramientas tan metódicas y profundas que revelan un conocimiento exacto sobre qué partes del animal proporcionaban el máximo contenido calórico por el menor esfuerzo invertido. Un cálculo que requería observación generacional y transmisión de datos sobre nutrición que los antropólogos modernos apenas comienzan a descifrar. Este sistema ancestral de supervivencia invernal no fue ni accidental ni improvisado, sino el resultado de decenas de miles de años de ensayo y error que se grabó en la memoria colectiva de cada tribu, cada clan, cada familia que decidió permanecer en territorios donde el invierno duraba de 9 a 10 meses consecutivos. La región que hoy conocemos como la llanura de Siberia Occidental, extendiéndose desde el río Ob hasta las montañas del Ural, representaba el corazón del continente euroasiático, donde vivían bandas de cazadores del Paleolítico Medio aproximadamente entre hace 130.000 y 35.000 años. En los sitios arqueológicos de Denisova, ubicado en el Altai siberiano, y en los yacimientos más cercanos al río Pechora, en el Ártico ruso, los investigadores han encontrado evidencia de ocupación humana durante períodos de intenso frío glacial, cuando incluso la rebeldía de permanecer en esas latitudes parecía un acto de suicidio calculado. Las temperaturas invernales en esas regiones durante el Pleistoceno tardío alcanzaban mínimos de 40 a 45 grados bajo cero, condiciones ante las cuales cualquier error en la planificación alimentaria significaba muerte segura en cuestión de semanas. Los neandertales que habitaron Europa Central durante el último periodo interglacial, hace aproximadamente 70.000 años, enfrentaban desafíos similares, aunque ligeramente menos extremos, con inviernos que bajaban hasta 20 o 25 grados bajo cero en regiones como el Valle del Rin y las llanuras de Francia Central, lo que permitía márgenes de error ligeramente mayores, pero no menos críticos para la supervivencia. La estrategia fundamental que desarrollaron estos cazadores-recolectores ancestrales giraba alrededor del almacenamiento sistemático de grasa animal, que constituía el combustible bioquímico más valioso en el arsenal nutricional disponible en los ecosistemas glaciales. Una onza de grasa proporciona 9 calorías, mientras que la proteína magra apenas entrega 4 calorías por onza, una diferencia matemática que los hombres primitivos no podían calcular con números, pero que su cuerpo comprendía instintivamente mediante hambre, debilidad y muerte de quienes ignoraban esta regla. En los yacimientos del Paleolítico Superior, alrededor del río Dnieper, en Ucrania, datados entre hace 35.000 y 20.000 años, se encontraron depósitos de médula ósea acumulada en pilas sistemáticas, lo que sugiere que los antiguos habitantes extraían específicamente este tejido adiposo denso de huesos de mamut, bisonte y rinoceronte lanudo, mediante técnicas que permitían acceso rápido a la cavidad medular, sin destruir la estructura ósea completa. Estos depósitos no eran caóticos, sino organizados en secuencias que indican planificación estacional, donde se acumulaba la grasa durante los meses de caza exitosa en otoño, previendo que el invierno traería escasez de animales accesibles. La caza del mamut lanudo, ese coloso de 6 toneladas cubierto de pelaje denso y provisto de capas de grasa que alcanzaban 30 centímetros de espesor, se convirtió en la obsesión central de los pueblos cazadores de las regiones más frías del Pleistoceno tardío. Un mamut adulto, cuando era procesado completamente, podía proporcionar entre 600 y 900 kilogramos de carne y grasa combinadas, cantidad suficiente para alimentar una banda de 30 a 40 personas durante 2 a 3 meses, si se gestionaba correctamente la distribución y el almacenamiento. Los arqueólogos que excavan en sitios como Mezirich, en Ucrania,
donde se han encontrado estructuras de vivienda construidas con huesos de mamut, datadas hace 23.000 años. Han podido reconstruir mediante análisis de isótopos de carbono y nitrógeno, en los restos óseos humanos de esa época, que los habitantes obtenían entre el 90 y el 95% de sus proteínas del mamut y otros megafauna, una dependencia tan extrema que revela cómo la dieta invernal era casi monolítica en su composición, variando solo en el tipo específico de animal cazado. Esta concentración dietética extrema requería del conocimiento detallado sobre dónde migraban estos animales, cuándo eran más vulnerables, qué métodos de caza resultaban más efectivos contra criaturas que podían matar con un golpe de trompa a un cazador desprevenido. El proceso de caza colectiva del mamut, reconstruido a través de análisis de artefactos de piedra, marcas de herramientas en huesos fósiles y estudios etnográficos de pueblos cazadores modernos que aún mantienen técnicas ancestrales, requería coordinación entre múltiples cazadores en roles específicos que sugerían jerarquía social y especialización laboral. Los arqueólogos especializados en comportamiento del Paleolítico Superior, como Randall White de la Universidad de Nueva York, han publicado análisis detallados en la revista Journal of Anthropological Research, demostrando que la disposición de herramientas de piedra en ciertos campamentos sigue patrones que indican estaciones especializadas de trabajo, donde ciertos individuos eran responsables de la manufactura de lanzas, otros del destazamiento inicial del animal, otros del procesamiento de médula ósea y otros del ahumado y preservación de carne. Los huesos de mamut hallados en el sitio de Pavlov, uno en Moravia, República Checa, datan de hace 24.000 años y muestran patrones de corte tan específicos que sugieren no solo matanza, sino planificación predeterminada sobre qué partes serían consumidas fresco, qué partes serían almacenadas en grasa animal como aislante y qué partes serían secadas al aire antes del almacenamiento invernal. La conservación de carne durante los inviernos glaciales presentaba un desafío técnico que los cazadores paleolíticos resolvieron mediante una combinación de métodos que reflejan comprensión sofisticada de microbiología sin nomenclatura científica. El frío extremo del invierno siberiano actuaba como congelador natural, permitiendo que carne enterrada en depósitos subterráneos mantuviera su viabilidad nutricional durante meses sin degradación, siempre que se protegiera contra el acceso de depredadores y carroñeros que también enfrentaban hambruna invernal. Los cazadores neandertal que vivían en las cavernas de Francia central, como la cueva de Chancelat, datada hace 30.000 años, desarrollaron sistemas de almacenamiento en pisos naturales de roca que mantenían temperaturas consistentemente bajas, donde depositaban carne de reno y bisonte envuelta en hides de animal que actuaban como barrera impermeable contra el aire cálido y humedades que causarían putrefacción. Este método de almacenamiento subterráneo, confirmado por investigadores como Paul Petit de la Universidad de Durham en sus excavaciones en la península ibérica, era tan efectivo que arqueólogos han encontrado huesos de hace 15.000 años, con marcas de herramientas que muestran que la carne fue removida del depósito subterráneo semanas después de la muerte original del animal. Evidencia visible en la cristalización de minerales en las fracturas óseas que ocurre durante procesos específicos de descongelación. La secación al aire de carne en ambientes fríos pero no congelados representaba otro método crítico desarrollado especialmente durante los periodos de transición entre otoño profundo e invierno temprano, cuando las temperaturas bajaban lo suficiente para inhibir bacterias, pero no tanto como para crear un congelador permanente. Tiras de carne tendidas sobre estructuras de madera o hueso en campamentos bien ventilados perdían la mayor parte de su contenido de agua en 2 a 3 semanas, creando carnes secas que podían almacenarse durante meses sin refrigeración, siempre que se mantuvieran secas y protegidas del acceso de insectos durante la primavera. Los restos de tales estructuras de secado, identificadas por arqueólogos en sitios del Paleolítico Superior, como Kostienki, en Rusia Central, muestran patrones de quemaduras superficiales causadas por humo intencional que actuaba como conservante antimicrobiano y repelente de insectos.
una comprensión protoquímica de propiedades del humo que habría requerido generaciones de experimentación para ser perfeccionada. El análisis microscópico de depósitos de hollín en huesos de esos campamentos, realizado por investigadores del Museo de Historia Natural de París, reveló composiciones químicas consistentes con madera de abedul y pino, maderas que producen humo con compuestos aromáticos que efectivamente inhiben el crecimiento de bacterias Clostridium botulinum y otros patógenos responsables de putrefacción en condiciones de almacenamiento. La grasa animal, sin embargo, representaba el verdadero tesoro de la dieta invernal, y su procesamiento ocupaba una cantidad de tiempo e ingenuidad técnica que apenas podemos imaginar en la era moderna de alimentos procesados. Los cazadores paleolíticos aprendieron a extraer grasa mediante cocción en baja temperatura, dentro de recipientes hechos de cuero animal cosido con tendones, método confirmado por arqueólogos que han encontrado piedras pulidas específicamente para uso como herramientas de calor para derretir grasa en contenedores de cuero. El proceso requeriría calentar piedras en fuego, luego transferirlas al contenedor de cuero con agua y grasa cruda, permitiendo que el calor derritiera la grasa que luego se separaba del agua y residuos sólidos, creando un producto puro que podía almacenarse durante meses en temperaturas frías sin enranciarse. Este método de cocción con piedra caliente, reconstruido por arqueólogos experimentales como Dirk Lomer en la Universidad de Tübingen, produce grasa pura con un punto de fusión elevado que permanece sólida en temperaturas por debajo de 10 grados Celsius, permitiendo almacenamiento directo sin necesidad de contenedores especiales durante inviernos siberianos. Los depósitos de grasa animal almacenada han sido identificados en excavaciones arqueológicas mediante métodos de análisis lipídico que detectan ácidos grasos específicos que persisten durante decenas de miles de años en condiciones de permafrost. En el yacimiento de Siberia Dzugtai, datado hace 18.000 años, investigadores rusos encontraron depósitos de grasa acumulada en fosas especialmente cavadas que alcanzaban profundidades de 2 metros, donde la temperatura subterránea permanecía estable alrededor de 2 a 3 grados bajo cero durante todo el año. El volumen total de grasa almacenada en un solo depósito de Dzugtai fue estimado en aproximadamente 200 kilogramos, cantidad que habría requerido procesamiento de carcasas completas de al menos 10 a 15 mamuts jóvenes o varias decenas de bisontes, esfuerzo que claramente estaba coordinado entre múltiples bandas cazadoras que tal vez se reunían en periodos de abundancia para realizar este trabajo colectivamente. Los estudios sobre patrones de ocupación estacional en sitios siberianos sugieren que durante los meses de julio a septiembre, cuando la caza era más productiva y los animales se congregaban en áreas específicas durante migraciones, bandas de cazadores de diferentes territorios convergerían en localidades predeterminadas para realizar matanzas coordinadas que proporcionaban suficiente biomasa animal para abastecer tanto el consumo inmediato como el almacenamiento a largo plazo. La organización social requerida para ejecutar estas estrategias de supervivencia invernal debe haber sido compleja y claramente definida, con roles específicos asignados a diferentes miembros de la comunidad, basados en edad, sexo y habilidad. Los antropólogos que estudian cazadores-recolectores modernos del Ártico, como los Inuit del norte de Canadá y Groenlandia, observan que hombres adultos jóvenes se especializan en la persecución de caza mayor, mientras que las mujeres se concentran en el procesamiento de carne, extracción de médula ósea y preparación de grasa para almacenamiento. Los ancianos ocupan roles críticos de transmisión de conocimiento sobre dónde fueron exitosas las cazas en años anteriores, patrones de migración animal que se repiten cíclicamente y técnicas específicas de procesamiento que requieren destreza manual desarrollada durante décadas. Los niños comienzan el entrenamiento en tareas de procesamiento desde los 5 o 6 años, aprendiendo mediante observación y participación gradual en la tarea de extraer médula ósea de huesos, trabajo que requiere conocimiento exacto de ángulos de golpe para fracturar el hueso sin esparcir fragmentos en la carne comestible.
Este sistema educativo informal pero estructurado aseguraba que cada generación heredara no solo herramientas físicas, sino también el conocimiento acumulado sobre cómo sobrevivir en ambientes extremos. La importancia de la transmisión de conocimiento se ve reflejada en la densidad de yacimientos arqueológicos del Paleolítico Superior en regiones específicas que claramente fueron ocupadas repetidamente durante miles de años. El sitio de Mezirich en Ucrania, excavado sistemáticamente por el arqueólogo Iván Sovkoplias durante las décadas de 1960 y 1970, muestra evidencia de ocupación continua durante un período de al menos 3.000 años, de hace aproximadamente 23.000 a 20.000 años, con depósitos de artefactos que sugieren regreso repetido a la misma localidad durante ciclos estacionales anuales. Los investigadores encontraron restos de 5 estructuras de viviendas separadas, construidas con huesos de mamut, cada una pareciendo ser de un período ligeramente diferente, sugiriendo que la ubicación específica fue elegida deliberadamente por sus ventajas geográficas como acceso a agua, protección contra vientos, proximidad a rutas de migración animal, y fue ocupada durante múltiples generaciones que reconocían y reocupaban el mismo campamento estacional. Este patrón de ocupación estacional repetida implica que el conocimiento sobre cuándo esperar la llegada de rebaños de mamut a una región específica fue transmitido entre generaciones, requiriendo sistemas de conteo de tiempo y predicción de eventos naturales que sugieren desarrollo de calendario mental basado en observación de ciclos astronómicos y cambios fenológicos en la vegetación. El análisis de restos de carbón de madera en los yacimientos de Mezirich, realizado mediante datación radiométrica de carbono 14, reveló que el fuego fue mantenido de manera casi continua dentro de las estructuras de vivienda durante periodos de ocupación, sugiriendo que el control del fuego no era simplemente una herramienta para cocción, sino un elemento crítico de la estrategia invernal. El calor generado por fuegos continuos mantendría la temperatura interior de una estructura de hueso y cuero a niveles tolerables, incluso cuando el exterior alcanzaba temperaturas de 30 grados bajo cero. Diferencia que significaba la diferencia entre supervivencia y muerte por hipotermia. Los investigadores han calculado que mantener un fuego durante 16 horas diarias requeriría aproximadamente 20 a 30 kilogramos de madera por día, cantidad que habría necesitado ser cosechada y acumulada durante los meses de verano cuando los árboles estaban disponibles, sugiriendo que la planificación invernal comenzaba meses antes de la llegada del frío extremo. Los depósitos de madera fosilizada encontrados alrededor de las estructuras de Mezirich indican que se prefería madera de abedul y sauce, especies que proporcionan calor consistente sin producir humo excesivo que haría insoportable el ambiente interior de una estructura cerrada. La construcción de viviendas a partir de huesos de mamut, fenómeno que aparece en yacimientos paleolíticos de hace más de 30.000 años y continúa en registros arqueológicos hasta hace aproximadamente 16.000 años, representa una solución arquitectónica ingeniosamente adaptada a un ambiente donde la madera era escasa, pero los huesos de animales cazados eran abundantes. El marco estructural típico de una vivienda de Mezirich consistía en arcos hechos de colmillos de mamut de hasta 2 metros de largo, colocados en patrones que formaban una estructura de domo que proporcionaba resistencia estructural considerable contra vientos árticos que alcanzaban velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora durante las tormentas invernales. El exterior se cubría con pieles de animal cosidas con tendones, creando una barrera impermeable contra la nieve y el viento, mientras que el interior se aislaba adicional con más pieles y posiblemente con musgos y plantas secas que atrapaban aire para mejorar el aislamiento térmico. Los cálculos de ingeniería realizados por arqueólogos experimentales sugieren que una estructura de este tipo, con un diámetro de base de 5 a 6 metros, podría mantener una temperatura interior de 10 a 15 grados Celsius, incluso cuando la temperatura exterior era de 30 grados bajo cero, diferencia que permitía supervivencia a largo plazo del grupo durante los meses invernales.
Las implicaciones de estas viviendas para la organización social invernal son profundas y reveladores de estructuras de poder y familia que poca gente imagina para los cazadores paleolíticos. Una vivienda de mamut de tamaño mediano podría albergar aproximadamente 20 a 25 personas, sugiriendo que la unidad social básica durante el invierno era más grande que la unidad de caza del verano, posiblemente representando una coalición de familias nucleares que se reunían bajo un techo común para compartir calor corporal y recursos alimentarios durante los meses más fríos. Los antropólogos especializados en organización social del Paleolítico, como Olga Sofer de la Universidad de Illinois, han argumentado en publicaciones como Prehistory of Sex que estas viviendas multifamiliares compartidas habrían requerido sistemas sofisticados de negociación y resolución de conflictos para manejar competencia por espacios calientes cerca del fuego central, distribución equitativa de alimentos almacenados y resolución de disputas sobre uso de recursos. La evidencia de que algunos yacimientos contienen múltiples viviendas grandes sugiere que bandas enteras de 50 a 100 personas podían reunirse en campamentos invernales específicos, creando asentamientos de invierno semejantes a pueblos pequeños, donde se realizaban actividades ceremoniales, negociaciones de matrimonio entre bandas, intercambio de tecnología y bienes, y probablemente también educación formal de jóvenes en rituales y conocimiento técnico. El rol de la mujer en la producción de alimentos durante el invierno ha sido históricamente subestimado por arqueólogos que asumían que la caza era la fuente primaria de nutrición invernal, cuando en realidad el procesamiento de alimentos era una tarea técnicamente demandante que consumía la mayoría de las horas de luz disponibles durante los meses invernales. El destazamiento de un mamut completo, desde separación de piel hasta extracción de médula ósea de decenas de huesos, requería entre 30 y 40 horas de trabajo concentrado con herramientas de piedra afilada, proceso que era típicamente realizado por mujeres adultas y ancianas bajo supervisión de especialistas que conocían exactamente qué partes contenían la máxima nutrición y cómo optimizar el rendimiento de cada componente animal. Los restos de herramientas de piedra específicamente asociados con procesamiento de carne, como raspadores de hueso y cuchillas de sílex, se encuentran en densidades mucho más altas en campamentos invernales que en campamentos de estación cálida, sugiriendo que la intensidad de procesamiento de alimentos se multiplicaba durante los meses invernales cuando había poco más que hacer, además de procesar y almacenar los alimentos cazados en otoño. Los estudios de arqueología experimental, donde investigadores han replicado procesamiento de carcasas animales usando herramientas paleolíticas, demuestran que una mujer experimentada podía procesar aproximadamente 3 a 4 kilogramos de carne por hora de trabajo, lo que significa que una tarea de procesamiento de carcasa completa de mamut de 600 kilogramos requería entre 150 y 200 horas de trabajo invertidas por múltiples mujeres durante un periodo de 1 a 2 semanas. La extracción de médula ósea, específicamente, era una tarea que requería conocimiento exacto de anatomía ósea animal y habilidad técnica en la aplicación de fuerza controlada para fracturar huesos sin generar esquirlas que contaminarían la médula comestible. Los huesos de mamut hallados en yacimientos arqueológicos muestran marcas de herramientas tan precisas que sugieren que el técnico sabía exactamente dónde aplicar un golpe para abrir la cavidad medular con el mínimo número de impactos. Probablemente conocimiento acumulado tras cientos de miles de exposiciones a esta tarea a lo largo de múltiples generaciones de aprendizaje. La médula ósea proporciona aproximadamente 30 gramos de grasa pura por cada hueso femoral de mamut procesado, contenido energético que convertía esta tarea en prioridad crítica de procesamiento durante preparación invernal. Un único mamut adulto contenía aproximadamente 100 huesos largos que contenían médula extraíble, sumando 3.000 gramos de grasa pura, cantidad que cuando se combinaba con la grasa subcutánea del mismo animal, podía totalizar 20 a 25 kilogramos de grasa pura por individuo cazado.
cantidad suficiente para alimentar una persona durante 50 a 70 días, si era la única fuente de nutrición. La ingesta calórica requerida para sobrevivir inviernos paleolíticos era dramáticamente diferente a la que los humanos modernos experimentan incluso en regiones frías actuales, porque los cazadores paleolíticos carecían de ropa moderna, sistemas de calefacción eficiente y alojamiento completamente a prueba de intemperies. Un cazador adulto que pasaba varios años en las estepas siberianas durante el Pleistoceno tardío requería aproximadamente 5.000 calorías diarias durante los meses invernales para mantener la termogénesis corporal y la actividad física necesaria para mantenerse vivo, comparado con las 2.000 a 2.500 calorías que un humano moderno sedentario requiere en condiciones de vida confortables. Este requerimiento calórico extremo significaba que cada kilogramo de alimento almacenado durante el otoño era crítico, y que cualquier error en planificación o conservación podría resultar en inanición catastrófica cuando las reservas se agotaban en marzo o abril, meses donde aún había nieve en el suelo, pero antes de que la migración primaveral de animales llegara. Los registros arqueológicos de sitios que fueron ocupados durante periodos de estrés nutricional, como se evidencia por restos de animales de pequeño tamaño que habrían proporcionado carne insuficiente para sustentar una población completa, muestran tendencias de estrés esqueletal en esqueletos humanos recuperados, incluyendo líneas de estrés en dientes, alteraciones en crecimiento óseo y evidencia de enfermedades carenciales que sugieren periodos de hambruna parcial cuando las reservas principales de alimentos se agotaban. La estrategia de caza de otoño que abastecía las reservas de invierno se basaba en conocimiento detallado de patrones de migración de mamíferos grandes, información que había sido acumulada durante miles de años de observación y transmitida mediante narrativas orales que funcionaban como bases de datos de ecología animal. Los rebaños de mamut se movían según patrones estacionales predecibles, migrando hacia el norte durante el verano para acceder a pastos frescos, luego regresando hacia el sur durante el otoño, cuando las temperaturas bajaban y la vegetación se volvía escasa en las latitudes altas. Los cazadores paleolíticos que vivían en regiones como las llanuras entre los ríos Dnieper y Don, en Ucrania moderna, sabían exactamente en qué mes llegarían los rebaños de mamut a sus territorios, información que habría sido validada año tras año durante décadas, permitiendo planificación precisa de cuándo movilizar recursos para la caza masiva. Los sitios arqueológicos muestran depósitos de artefactos de caza que indican matanzas coordinadas que probablemente ocurrían durante ventanas de tiempo muy específicas de 2 a 3 semanas cada otoño, cuando grandes números de animales pasaban a través de embotelladores geográficos naturales donde podían ser interceptados por grupos de cazadores organizados. Las técnicas de caza específicas empleadas para capturar mamut incluían métodos que requería coordinación sofisticada entre múltiples cazadores y comprensión del comportamiento animal que probablemente fue desarrollado mediante siglos de observación concentrada. Los arqueólogos teorizan que los cazadores paleolíticos utilizaban técnicas de acorralamiento que dirigían rebaños de mamut hacia acantilados naturales o hacia áreas de pantano donde los animales pesados se hundían en barro profundo y se volvían vulnerables al ataque. Los sitios arqueológicos en Francia, particularmente el yacimiento de la Côte de Saint-Brelat en la isla de Jersey, muestran evidencia de matanzas masivas de elefantes antiguos, Elephas antiquus, datadas hace aproximadamente 125.000 años, con restos de entre 20 y 40 individuos acumulados en una misma localidad, sugiriendo que eventos de caza coordinada producían excedentes de biomasa que requería procesamiento inmediato y almacenamiento. Los huesos de estos elefantes antiguos muestran patrones de fractura que indican que fueron deliberadamente rotos para acceso a médula después de la muerte de los animales. Pero también muestran patrones de quemadura que sugieren que algunos huesos fueron utilizados como combustible para fuegos de procesamiento donde la carne podría ser cocinada antes de almacenamiento a largo plazo. La cocción de carne antes de almacenamiento
práctica que aparece evidenciada en yacimientos arqueológicos mediante depósitos de carbón y ceniza asociados con huesos quemados y herramientas de procesamiento, servía múltiples funciones críticas para preservación invernal. El calor destruía bacterias y parásitos que de otra manera contaminarían la carne durante el almacenamiento prolongado, extendiendo significativamente el periodo durante el cual la carne podría ser consumida sin riesgo de enfermedad. El calor también desnaturalizaba proteínas de formas que facilitaban la digestión humana, aumentando la biodisponibilidad de nutrientes cuando la carne era eventualmente consumida meses después durante el invierno. Además, la cocción de carne antes del almacenamiento producía cambios en la estructura muscular que hacían la carne más seca, lo que facilitaba el almacenamiento sin necesidad de mantenerla bajo agua o en depósitos especiales, permitiendo simplemente apilar carne cocida en espacios de almacenamiento donde podía permanecer durante meses sin degradación significativa. El almacenamiento de carne cocida en estructuras especializadas dentro de campamentos invernales fue una innovación que aparece en registros arqueológicos del Paleolítico Superior hace aproximadamente 30.000 años, evidenciado por depósitos de huesos quemados acumulados en áreas discretas de yacimientos que no corresponden a áreas de consumo diario. Los investigadores han identificado lo que probablemente fueron despensas especializadas, áreas de almacenamiento separadas de áreas de vivienda, donde se acumulaba carne procesada, protegida de acceso de depredadores mediante estructuras de hueso o piedra, que actuaban como cerraduras primitivas que solo miembros autorizados de la comunidad podían abrir. Esta separación física de almacenamiento de consumo sugiere que existía un sistema de distribución controlada de alimentos durante el invierno, posiblemente coordinado por líderes que habían demostrando capacidad de decisión en cuanto a asignación de recursos alimentarios. Tales sistemas de distribución controlada implicarían diferencias de estatus y poder dentro de la comunidad, donde individuos que controlaban el acceso a alimentos almacenados poseerían autoridad significativa sobre otros miembros de la banda que dependían de su generosidad para supervivencia. Los sistemas de almacenamiento de alimentos sugieren, también, la emergencia de conceptos de propiedad privada, o al menos propiedad comunal, que habría sido regulada por reglas sociales complejas. Diferentes familias dentro de una vivienda colectiva posiblemente mantenían depósitos separados de carne almacenada, con reglas explícitas sobre quién podía acceder a cuáles recursos y bajo qué circunstancias. Las sociedades cazadoras-recolectoras modernas del Ártico, como los inuit históricos, mantienen sistemas muy elaborados de propiedad de alimentos, donde carne de caza mayor, cazada por un cazador específico, es propiedad de su familia nuclear, pero es distribuida según reglas sociales complejas que requieren compartir con parientes cercanos, con ancianos y con individuos que enfrentan la hambruna. Estos sistemas modernos probablemente reflejan patrones que tienen raíces profundas en el Paleolítico, sistemas que fueron desarrollados precisamente porque el almacenamiento invernal de alimentos creó por primera vez la posibilidad de acumulación de propiedad, requiriendo regulación social para prevenir conflictos destructivos dentro de comunidades que necesitaban mantener cohesión para supervivencia. La importancia crítica del almacenamiento de alimentos para la supervivencia invernal es demostrada claramente por el hecho de que sociedades cazadoras que no desarrollaron sistemas sofisticados de almacenamiento nunca establecieron ocupación permanente en regiones de invierno extremo. Los cazadores del Paleolítico Medio en Europa Central, durante periodos glaciales que no eran tan extremos como los de Siberia, muestran patrones de ocupación que sugieren evacuación estacional hacia el sur durante los meses más fríos. Evidencia documentada por investigadores como Paul Mellars, de la Universidad de Cambridge, que han mapeado la distribución geográfica de yacimientos arqueológicos por estación. Los neandertales de Francia Central claramente fueron presentes durante todo el año en ciertas localidades, basado en depósitos de artefactos que indican ocupación durante múltiples estaciones. Pero la evidencia de patrones de migración estacional es menos clara que la que se ve en yacimientos del Paleolítico Superior de Siberia.
sugiriendo que los sistemas de almacenamiento invernal fueron significativamente menos desarrollados en poblaciones de Neandertal en comparación con los humanos modernos del Paleolítico Superior. La transición entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, que ocurrió hace aproximadamente 40.000 años, coincide con cambios significativos en tecnología de herramientas, patrones de ocupación geográfica y, presumiblemente, sistemas de almacenamiento de alimentos. Los humanos modernos que emigraron desde África hacia Eurasia comenzando hace 50.000 años, gradualmente reemplazaron poblaciones de Neandertal, proceso que fue completado hace aproximadamente 30.000 años. Los arqueólogos especulan que la capacidad superior de los humanos modernos para desarrollar sistemas de almacenamiento invernal sofisticados fue un factor crítico en esta competencia por territorio, permitiendo que poblaciones de humanos modernos colonizaran regiones de invierno extremo donde los neandertales habían habitado solo estacionalmente o de forma marginal. La evidencia de colonización exitosa de Siberia extrema por humanos modernos, después de hace 30.000 años, con ocupación continua hasta el presente, contrasta dramáticamente con la ausencia de ocupación neandertal permanente en estas regiones, sugiriendo que el desarrollo de tecnologías de preservación de alimentos fue un factor selectivo importante en la evolución cultural y supervivencia de poblaciones humanas. El rol de innovación tecnológica en capacidad de almacenamiento de alimentos es demostrado claramente por la correlación entre emergencia de nuevas herramientas especializadas de procesamiento y densidad de ocupación de sitios arqueológicos en regiones frías. El Paleolítico Superior temprano, entre hace 40 y 30.000 años, muestra emergencia de herramientas especializadas para procesamiento de carne, incluyendo cuchillas de hueso, arpones de hueso y herramientas de piedra microlaminar que fueron optimizadas para tareas específicas de destazamiento. Estas herramientas especializadas permitían procesamiento más rápido y eficiente de carcasas animales, liberando tiempo y energía que podría ser invertida en otros aspectos de almacenamiento, incluyendo construcción de estructuras de almacenamiento, preparación de contenedores de cuero y realización de actividades de ahumado y secado. La densidad de yacimientos arqueológicos del Paleolítico Superior, en regiones de Siberia, Ucrania y Europa Central, es aproximadamente 3 a 5 veces mayor que la densidad de yacimientos del Paleolítico Medio, sugiriendo que la población humana en estas regiones aumentó significativamente una vez que tecnologías de almacenamiento invernal fueron desarrolladas. La estrategia global de supervivencia invernal debe ser entendida como un sistema integrado de múltiples componentes que trabajaban sinérgicamente para permitir supervivencia en ambientes glaciales extremos. El componente de caza coordinada proporcionaba la biomasa inicial. El componente de procesamiento técnico transformaba esa biomasa en formas conservables. El componente de almacenamiento protegía el alimento preservado contra degradación y depredadores. El componente de vivienda protegía a los humanos contra temperaturas letales. Y el componente social de distribución controlada aseguraba que recursos limitados fueran asignados de formas que mantenían cohesión social durante meses de estrés e inanición parcial. Ninguno de estos componentes por sí solo habría sido suficiente para permitir supervivencia, pero la combinación de todos ellos, refinada durante miles de años de experimentación y transmisión de conocimiento, permitió que grupos humanos no solo sobrevivieran, sino prosperen en ambientes que habrían eliminado la mayoría de especies animales. La evidencia arqueológica de salud ósea y estatus nutricional en poblaciones del Paleolítico Superior revela que el sistema funcionaba generalmente bastante bien, con algunos periodos de estrés nutricional evidente, pero sin indicaciones de hambruna catastrófica crónica. Los análisis de esqueletos humanos del Paleolítico Superior, particularmente de yacimientos como Dolní Vestonice, en Moravia, datado hace 25.000 años, muestran que individuos alcanzaban alturas corporales comparables a humanos modernos,
con índices de masa corporal que sugieren nutrición generalmente adecuada a través de la vida adulta. Sin embargo, hay evidencia de periodos ocasionales de estrés nutricional documentados mediante líneas de estrés en dientes, hipoplasia del esmalte, que se desarrollan durante periodos de malnutrición en la infancia, sugiriendo que aunque el sistema de almacenamiento invernal fue generalmente exitoso, había años ocasionales cuando las reservas se agotaban antes de la llegada de alimentos de primavera, causando hambruna parcial particularmente en poblaciones jóvenes. Las excepciones a este patrón general de supervivencia exitosa son particularmente informativas porque revelan los límites del sistema de almacenamiento invernal y las condiciones bajo las cuales falla. Los yacimientos arqueológicos que muestran evidencia de ocupación abandonada repentinamente, sin patrones claros de evacuación ordenada, sugieren que ocasionalmente las poblaciones fueron sorprendidas por eventos catastróficos que excedían la capacidad del sistema de supervivencia a adaptarse. El yacimiento de Sungir, en Rusia central, datado hace 34.000 años, muestra evidencia de ocupación intensa seguida por abandono, con restos esqueletales de individuos que fueron enterrados con artefactos de alto valor que sugieren estatus social elevado, pero también evidencia de estrés nutricional severo, visible en patrones de enfermedades esqueléticas. Los arqueólogos especulan que Sungir fue ocupado durante un periodo de disponibilidad de caza excepcional, posiblemente cuando rebaños migratorios desviaban sus rutas tradicionales hacia la región, permitiendo concentración de población superior al nivel que podría ser sostenido en años normales, con resultado eventual de agotamiento de reservas de alimentos cuando los rebaños volvían a sus patrones normales de migración. Las condiciones que permitieron o previno ocupación exitosa de regiones específicas durante el Paleolítico tardío fueron, en gran medida, determinadas por factores geográficos y ecológicos que afectaban la disponibilidad de megafauna cazable durante los meses de caza de otoño. Las regiones donde se establecieron asentamientos permanentes invernales, como las llanuras del río Dnieper en Ucrania y la llanura de Siberia Occidental, eran exactamente aquellas regiones donde patrones de migración de mamut fueron predecibles y abundantes, permitiendo acumulación de reservas suficientes para sustentar poblaciones durante inviernos de 9 meses. Las regiones donde la ocupación fue esporádica o estacional, como montañas de los Alpes y regiones de bosque denso de Europa Central, eran exactamente aquellas donde megafauna fueron menos abundantes o migraban de formas impredecibles, previniendo acumulación de reservas suficientes para ocupación invernal permanente. Este patrón de correlación entre disponibilidad de megafauna y patrón de ocupación humana es tan claro que los arqueólogos pueden predecir dónde encontrarán yacimientos densos del Paleolítico superior simplemente mapeando dónde restos fósiles de mamut y otros megafauna son abundantes en depósitos geológicos contemporáneos. La dependencia de mamut lanudo como fuente principal de alimento invernal fue tan extrema que cambios en disponibilidad de estos animales causaron transformaciones profundas en patrones de ocupación humana y estrategias de subsistencia. El mamut lanudo comenzó a declinar significativamente en números hace aproximadamente 13.000 años, coincidiendo con final del último periodo glacial máximo, cuando temperaturas globales comenzaron a aumentar, vegetación cambió de tundra abierta a bosque de taiga y ecosistema que había soportado rebaños enormes de mamut gradualmente desapareció. Los yacimientos arqueológicos muestran que durante este periodo de transición, hace entre 13.000 y 10.000 años, los cazadores humanos gradualmente reemplazaron la dependencia de mamut con dependencia de alces, renos y bisontes, animales que prosperaban en nuevos ecosistemas de bosque que reemplazaban la tundra abierta. Este cambio en base de subsistencia requirió desarrollo de nuevas estrategias de caza adaptadas al comportamiento de estos animales diferentes, nuevos sistemas de procesamiento optimizados para diferentes proporciones de grasa y músculo, y nuevos calendarios de caza que respondían a patrones de migración diferentes de aquellos del mamut. La extinción final del mamut lanudo
que ocurrió hace aproximadamente 4.000 años en las islas Wrangel, en el Ártico ruso, donde una población aislada sobrevivió durante miles de años después de la extinción continental, marca el final de una era que había durado decenas de miles de años. Pero el conocimiento acumulado sobre cómo sobrevivir inviernos extremos, que fue desarrollado durante los milenios de dependencia de mamut, no desapareció, sino fue incorporado en las prácticas de caza y almacenamiento de alimentos de pueblos posteriores que ocupaban las mismas regiones. Los sitios que ocupaban las estepas de Eurasia hace 2.500 años heredaron directamente del Paleolítico la práctica de almacenar carne en depósitos de permafrost. La importancia crítica del control de temperatura durante almacenamiento de alimentos y la necesidad de procesamiento experto de carcasas animales para maximizar aprovechamiento nutricional. Los pueblos indígenas de Siberia que ocupaban regiones de permafrost histórico, incluyendo los Yakut, Saka y pueblos inuit del Ártico, continuaban utilizando técnicas de almacenamiento de carne en depósitos subterráneos hasta épocas históricas recientes, técnicas que eran casi idénticas a aquellas documentadas arqueológicamente en yacimientos paleolíticos de hace 20.000 años. La continuidad del conocimiento sobre almacenamiento invernal es particularmente evidente en la práctica de hacer pemmican, mezcla de carne seca, grasa y ocasionalmente bayas, que fue desarrollada por pueblos indígenas de América del Norte y que permanece documentada en registros etnográficos históricos. El pemmican es virtualmente idéntico a lo que probablemente consumían cazadores del Paleolítico Superior durante los meses invernales, cuando comían carne seca mezclada con grasa animal, acumulada durante el otoño, mezcla que proporcionaba nutrición completa y podía ser almacenada durante meses sin degradación. Los etnógrafos que documentaron prácticas de pueblos indígenas del Ártico en los siglos XIX y XX registraron descripciones de métodos de almacenamiento de alimentos que eran sorprendentemente similares a aquellos que arqueólogos reconstruyen del Paleolítico, incluyendo depósitos subterráneos, ahumado de carne, mezcla de carne con grasa y división de almacenamiento según familias o linajes específicos dentro de comunidades más grandes. El legado de las estrategias de supervivencia invernal desarrolladas durante el Paleolítico tardío se extiende más allá de técnicas prácticas de preservación de alimentos hacia realmes cognitivos y sociales más profundos. Las sociedades humanas que prosperaron en ambientes glaciales desarrollaron sistemas complejos de conocimiento sobre ciclos naturales, patrones de migración animal, propiedades de diferentes plantas y animales, y métodos de transformación de materias primas en productos consumibles. Estos sistemas de conocimiento fueron transmitidos mediante narrativas orales que funcionaban como enciclopedias de ecología práctica, permitiendo que cada generación heredara no solo herramientas físicas, sino también mapas mentales de cómo funcionaba el mundo natural y cómo interactuar con él de formas productivas. Los arqueólogos y antropólogos modernos reconocen que pueblos indígenas que históricamente ocupaban regiones de Siberia, Ártico y otras zonas frías poseían sistemas de conocimiento ecológico tradicional que eran tan sofisticados y validados empíricamente como cualquier sistema científico moderno. Diferencia principal siendo la forma de expresión mediante narrativa oral, en lugar de escritura y fórmulas matemáticas. Las implicaciones de la supervivencia invernal paleolítica para nuestra comprensión de capacidades cognitivas humanas son profundas. La planificación requerida para ejecutar estrategias de almacenamiento invernal requería capacidad de pensamiento abstracto sobre futuro, capacidad de ejecutar planes a largo plazo que se extendían sobre meses, capacidad de coordinar acciones de múltiples individuos hacia objetivos comunes, y capacidad de aprender de errores y ajustar estrategias en respuesta a feedback. Todas estas capacidades cognitivas están presentes en humanos modernos en formas que consideramos típicas de inteligencia humana, pero su manifestación en contextos paleolíticos demuestra que tales capacidades están presentes en los mismos niveles fundamentales en poblaciones ancestrales que vivieron decenas de miles de años
antes del desarrollo de escritura, matemática formal o civilización urbana. Esto sugiere que diferencias entre humanos paleolíticos y modernos son principalmente en cantidad de conocimiento acumulado y sofisticación de sistemas de transmisión de conocimiento, no en capacidades cognitivas fundamentales. Las estrategias de supervivencia invernal desarrolladas durante el Paleolítico tardío representan un logro de innovación tecnológica y social que es tan notable como cualquier invento moderno. Los cazadores que vivían en Siberia hace 20.000 años, enfrentando temperaturas que habrían matado a la mayoría de humanos modernos en cuestión de horas, lograron no solo sobrevivir, sino crear sociedades complejas, estructuradas, con división de labor, sistemas de distribución de recursos y, claramente, con capacidad de realizar actividades ceremoniales y artísticas que sugieren tiempo de ocio y sofisticación cultural. El arte parietal paleolítico, estatuillas de hueso talladas, instrumentos musicales primitivos y enterramientos elaborados con artefactos de valor, todos datan de periodos cuando cazadores estaban enfrentando desafíos invernales extremos, sugiriendo que la supervivencia material era suficientemente segura que permitía inversión de tiempo y energía en actividades que no eran directamente relacionadas con producción de alimentos. Esta evidencia de actividad cultural durante periodos de invierno extremo Revela que el sistema de almacenamiento de alimentos fue no solo exitoso en mantener a poblaciones vivas, sino en hacerlo con suficiente margen de seguridad que permitía desarrollo de vida cultural y simbólica. La pregunta de cómo obtener alimento cuando la Tierra se convierte en una extensión de hielo uniforme e impenetrable no tiene una respuesta simple, porque la realidad de la innovación invernal en el Paleolítico tardío fue un proceso de ensayo, error, descubrimiento accidental y refinamiento sistemático que se extendió a lo largo de milenios y atravesó múltiples regiones geográficas con condiciones climáticas radicalmente diferentes. Lo que emerge del registro arqueológico, cuando se examina con suficiente detalle y sin prejuicios modernos sobre lo que los humanos primitivos debieron ser capaces de lograr, es un cuadro de ingeniosidad adaptativa que rivalizaba con cualquier innovación tecnológica posterior en complejidad conceptual y ejecución práctica. Comencemos con la realidad material de la glaciación. Durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 23.000 años, las temperaturas en Europa septentrional y Siberia descendieron entre 8 y 12 grados Celsius por debajo de los promedios modernos, lo cual no suena dramático hasta que se considera que una reducción de apenas 4 grados Celsius es suficiente para transformar completamente los ecosistemas regionales. En las estepas de Siberia Occidental, donde arqueólogos han descubierto evidencia de ocupación humana continua durante esta época, los inviernos duraban entre 8 y 10 meses, con temperaturas que regularmente caían a menos 45 grados Celsius, combinadas con vientos que aceleraban la pérdida de calor corporal hasta un punto donde incluso el movimiento prolongado sin refugio adecuado resultaba en muerte por hipotermia en cuestión de horas. Las fuentes de alimento animal se redujeron dramáticamente, pero no desaparecieron por completo. Y aquí reside la clave de la supervivencia invernal paleolítica. Los animales, que permanecían en estas regiones durante el invierno, no eran pequeños o escasos, sino que incluían algunos de los mayores herbívoros del Pleistoceno tardío. Y estos animales, paradójicamente, se volvían más vulnerables a la caza coordenada durante los meses invernales extremos. El mamut lanudo, o sea, mamutos primigenios, representa el ejemplo más notorio de megafauna que los cazadores paleolíticos persiguieron activamente durante los inviernos glaciales. Un mamut adulto pesaba entre 5 y 8 toneladas, lo que significa que una sola muerte proporcionaba suficiente carne para alimentar a un grupo de 100 personas durante varias semanas, suponiendo que el almacenamiento fuera efectivo. Los bisontes de las estepas, Bison priscus, pesaban entre 600 y 1.000 kilos, y también permanecían en estas regiones durante el invierno, sustentándose mediante el pastoreo en pasturas de poca altura, que emergían entre los periodos de nieve. Lo que los cazadores paleolíticos descubrieron
aparentemente a través de observación prolongada e intensa de comportamiento animal, fue que durante los meses más fríos, estos animales se volvían más predecibles en sus patrones de movimiento porque su búsqueda de comida los limitaba a ciertos territorios donde la nieve era lo suficientemente poco profunda como para permitir acceso a pastura. Esta información, presumiblemente transmitida oralmente y refinada a lo largo de generaciones, permitía a los cazadores posicionar emboscadas en localizaciones específicas donde la probabilidad de encuentro con la presa era considerablemente elevada. El sitio arqueológico de Helenivka, ubicado en las estepas de Siberia Occidental, aproximadamente a 600 kilómetros al este del río Obi, proporciona evidencia tangible de caza invernal exitosa hace 18.000 años. En este lugar, arqueólogos rusos dirigidos por Nikolai Astakov en los años 90 identificaron un campamento de cazadores donde los depósitos de huesos incluían restos de al menos 32 bisontes de las estepas. Todos ellos mostrando signos de procesamiento humano intencional, y fechas de carbono radiactivo indican que el depósito de estos huesos se acumuló durante un período de 3 a 5 inviernos consecutivos. La distribución anatómica de los huesos revela un patrón consistente. Los huesos largos fueron sistemáticamente fracturados para extraer la médula ósea, un alimento de densidad calórica extremadamente elevada que contiene grasas que constituyen casi 90% de su composición por peso, una característica crítica durante inviernos donde la producción de calor corporal a través del metabolismo de lípidos es una necesidad fisiológica absoluta para la supervivencia. Los cazadores paleolíticos no comían simplemente los músculos superficiales de estos animales. Realizaban una faena completa y sistemática que extraía cada fuente posible de nutrición, desde la grasa subcutánea hasta la grasa visceral que rodea los órganos internos. El acceso a grasas animales durante el invierno paleolítico no era un lujo, sino un imperativo fisiológico vinculado directamente a la capacidad del cuerpo humano de mantener la homeostasis térmica en ambientes extremadamente fríos. Un mamífero que habita regiones frías requiere aproximadamente 40 calorías por kilogramo de peso corporal diariamente en temperaturas moderadas, pero este requerimiento se incrementa exponencialmente cuando la temperatura ambiental cae por debajo del punto de congelación y especialmente cuando desciende a los rangos experimentados en Siberia invernal. Un adulto humano promedio, pesando 70 kilogramos, en una temperatura de menos 30 grados Celsius con exposición al viento, requiere un aporte calórico de al menos 3.200 calorías diarias para mantener la estabilidad corporal. Pero si ese individuo está activo, cazando, cortando leña, preparando pieles, o realizando las innumerables tareas necesarias para la supervivencia invernal, ese requerimiento se eleva a entre 4.000 y 5.000 calorías diarias. Una porción de carne magra proporciona solamente 2.100 calorías por kilogramo, mientras que la grasa animal proporciona 9.040 calorías por kilogramo, lo que significa que un cazador paleolítico que consumiera únicamente carne magra durante un invierno siberiano entraría rápidamente en un déficit energético crónico que resultaría en pérdida de peso, debilitamiento y, eventualmente, muerte por inanición o exposición. La supervivencia invernal, por lo tanto, dependía de manera crítica de la capacidad de asegurar acceso a grasas animales. Y los cazadores paleolíticos que desarrollaron estrategias exitosas para obtener estas grasas fueron los que sobrevivieron, mientras que los que fallaron en obtenerlas no dejaron descendencia. Ahora surge una pregunta arqueológicamente importante. ¿Cómo localizar y cazar mamuts y bisontes durante inviernos cuando los animales están dispersos, cuando el espacio visual está limitado por tormentas de nieve y cuando la actividad humana ordinaria puede resultar en muerte por exposición en cuestión de horas? Los cazadores paleolíticos resolvieron este problema mediante el desarrollo de lo que arqueólogos ahora reconocen como sistemas de caza altamente sofisticados que dependían de profundo conocimiento ecológico, coordinación grupal y tecnología especializada. En el sitio de Kostenki,
Ubicado en la cuenca media del Don, en Rusia, a aproximadamente 400 kilómetros al sureste de Moscú, excavaciones sistemáticas dirigidas durante décadas por paleontólogos rusos, incluyendo a Alexander Sinitsyn, han revelado campamentos de cazadores del Paleolítico tardío, datados entre 35.000 y 20.000 años atrás, donde la disposición de estructuras sugiere especialización funcional y planificación territorial compleja. Los análisis de fauna en estos sitios muestran que durante los períodos más fríos, entre 25.000 y 16.000 años atrás, los cazadores de Kostenki se especializaban en la caza de mamut, con evidencia de al menos 64 individuos de Mammutus primigenius, identificados a través de restos óseos repartidos entre múltiples áreas del campamento, datadas a diferentes períodos ocupacionales. La caza de mamut bajo condiciones invernales extremas requería una estrategia fundamentalmente diferente a la caza de animales más pequeños. Un mamut no puede ser dominado por un cazador individual, ni siquiera por un pequeño grupo de cazadores armados con lanzas de piedra o hueso. Los depredadores naturales del mamut, incluyendo leones de las cuevas y hienas gigantes, cazaban utilizando técnicas de acoso prolongado, con múltiples individuos trabajando coordinadamente para fatigar a la presa hasta el punto donde el animal cometía un error fatal o caía exhausto. Los cazadores humanos, con sus capacidades físicas limitadas comparadas con los depredadores especializados, debieron desarrollar métodos alternativos que compensaban la falta de fuerza bruta mediante inteligencia táctica y manipulación del ambiente. Las pruebas arqueológicas sugieren que una estrategia crítica involucraba el forzamiento de mamuts hacia trampas naturales o construidas, donde el animal quedaba inmovilizado. En varios sitios paleolíticos siberianos, incluyendo Berelek, en el noreste de Siberia, datado hace 13.700 años, arqueólogos descubrieron depósitos masivos de huesos de mamut acumulados en un área de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, con el registro arqueológico revelando evidencia de al menos 149 mamuts concentrados en un área pequeña. Esta acumulación no puede ser explicada por depósito natural. Es virtualmente imposible que 149 mamuts murieran naturalmente en la misma localización sin un evento catastrófico específico. Y la ausencia de marcas de depredador gigante en los huesos, combinada con la presencia de artefactos humanos paleolíticos en la capa estratigráfica idéntica, indica que estos animales fueron cazados y procesados por humanos. La mecánica de la caza de mamut invernal requería que los cazadores comprendieran comportamiento animal en un nivel que trasciende la mera observación casual. Los mamuts son animales migratorios que siguen patrones estacionales basados en disponibilidad de pastura y condiciones climáticas. Durante el Pleistoceno tardío, los mamuts que habitaban las estepas siberianas realizaban migraciones anuales, moviéndose desde territorios de pastoreo estival en el norte hacia regiones más protegidas del sur durante el invierno. Aunque algunos estudios de isótopos de oxígeno y carbono de colmillos de mamut preservados sugieren que ciertas poblaciones permanecían en territorios relativamente constantes, incluso durante inviernos extremos, sustentándose en la poca pastura que emergía entre periodos de nieve. Los cazadores paleolíticos que desarrollaron presencia permanente en regiones como Siberia debieron acumular conocimiento extraordinario sobre estas migraciones y comportamientos, información que se transmitía de generación en generación a través de narrativas orales, probablemente asociadas con prácticas ceremoniales que reforzaban la importancia del conocimiento ecológico. Las representaciones de mamuts en arte paleolítico, incluyendo las famosas pinturas de cuevas como Ruffignac en Francia, donde más de 250 figuras de mamut están grabadas en paredes de piedra caliza, probablemente servían como vehículos mnemónicos para transmisión de información sobre comportamiento animal, patrones migratorios y anatomía. Información que era literalmente dibujada en piedra para asegurar su transmisión a través de múltiples generaciones. El almacenamiento de carne después de la caza exitosa representa otro componente crítico de la innovación invernal paleolítica.
que frecuentemente es subestimado en discusiones populares sobre supervivencia prehistórica. Un mamut recién cazado proporciona entre 2.000 y 3.000 kilogramos de carne, una cantidad que ningún grupo de cazadores pequeño podría consumir sin spoilage significativo, bajo temperaturas ambientales cálidas o incluso moderadas. Sin embargo, durante los meses invernales siberianos, donde las temperaturas descienden a -35 °C o más extremas, la carne se congela naturalmente, extendiendo indefinidamente el tiempo de consumibilidad. Los arqueólogos que han examinado depósitos de huesos de mamut procesados encontraron regularmente evidencia de que la carne fue extraída de huesos durante múltiples episodios, con espaciamientos temporales separando los eventos de procesamiento, indicando que la carne congelada fue siendo consumida lentamente a lo largo del invierno, en lugar de ser procesada toda de una vez. El sitio de Gusignica, ubicado en las montañas del Cáucaso Norte en Rusia, donde arqueólogos descubrieron restos de mamut en contexto que sugiere almacenamiento intencional, revela que los cazadores excavaban pozos o depósitos en tierra donde la carne congelada podía ser almacenada con mínima exposición a carroñeros o a fluctuaciones de temperatura. La tecnología de herramientas utilizadas para procesar mamuts durante el invierno paleolítico experimentó evolución significativa durante el Paleolítico tardío, una evolución que refleja presión selectiva aplicada por el ambiente extremo. Las herramientas más antiguas utilizadas para la caza y procesamiento de megafauna, datadas entre 40.000 y 30.000 años atrás, eran relativamente simples. Puntas de lanza de piedra astillada unidas a mangos de madera y cuchillos de piedra dentados. Sin embargo, a medida que avanzaba el Paleolítico tardío, especialmente entre 30.000 y 15.000 años atrás, las pruebas arqueológicas muestran especialización y sofisticación crecientes en tecnología. En sitios como Sungir, ubicado aproximadamente 200 kilómetros al este de Moscú, datado a hace 26.000 años, arqueólogos han excavado decenas de herramientas de hueso y marfil, incluyendo puntas de lanza con surcos longitudinales que aumentaban penetración, arpones con barba para asegurar que la presa quedara ensartada y agujas de hueso con agujeros perforados que servían para coser pieles de manera que producían prendas impermeables. Estas herramientas no eran desarrollos aislados, sino partes de un ecosistema tecnológico integrado, donde cada componente estaba optimizado para rendimiento en ambiente específico. La congelación natural de alimento durante inviernos siberianos, mientras que proporcionaba preservación efectiva de carne, presentaba su propio conjunto de desafíos que los cazadores paleolíticos debieron superar. La carne congelada es extremadamente dura cuando está completamente congelada. Intentar comerla directamente requeriría que el cazador masticara tejido tan duro como hueso, un ejercicio imposible que causaría daño dental. Los cazadores paleolíticos resolvieron este problema mediante dos métodos primarios. El primero, descongelar la carne mediante calor controlado antes del consumo, lo cual requería mantenimiento de fuego dentro de refugios invernales, un desafío sustancial en ambientes donde la madera es escasa y la conservación de calor es crítica. El segundo, consumir carne en estado semicongelado, masticando pequeños fragmentos de manera similar a como los pueblos inuit modernos consume grasa animal en estado sólido. El registro arqueológico proporciona evidencia directa de la primera estrategia. En sitios invernales paleolíticos, los investigadores regularmente encuentran evidencia de hogares extensos con cantidades significativas de ceniza y restos de combustible, indicando que el fuego se mantenía de manera continua durante meses, con desperdicio de leña sin importancia en comparación con la crítica función del fuego para supervivencia. Los análisis de isótopos estables de hueso de cazadores paleolíticos del Paleolítico tardío, incluyendo esqueletos excavados en Sungir, Kostenki y otros sitios siberianos, revelan patrones de consumo de alimento que indican dependencia extrema de proteína animal, con proteína de origen animal constituyendo entre 90 y 95% del aporte calórico total, una proporción que solo podría ser alcanzada mediante consumo casi exclusivo de carne y productos de animal.
Los refugios invernales utilizados por cazadores paleolíticos en regiones de Siberia no eran simples cobertizos improvisados, sino estructuras planificadas y construidas con sofisticación considerable. En Kostenki I, un sitio que ha sido excavado sistemáticamente durante más de 100 años, arqueólogos han identificado aproximadamente 20 depósitos separados, datados a diferentes periodos ocupacionales a lo largo de 10.000 años. Y cada uno revela evidencia de estructuras de refugio distintas. Durante periodos de ocupación invernal, los refugios parece que fueron construidos utilizando costillas y colmillos de mamut como marco estructural, un recurso que estaba disponible en abundancia porque los cazadores estaban procesando regularmente mamuts. Las costillas de mamut, siendo huesos curvos, podían ser arqueadas juntas para formar estructuras tipo domo, mientras que pieles de animal se estiraban sobre este marco para crear una barrera contra viento y frío. Los restos de estas estructuras, encontrados en Kostenki como anillos de piedra grande, que presumiblemente pesaban los bordes de pieles hacia abajo, pueden usarse para reconstruir la geometría de los refugios originales. Los diámetros de estos anillos de piedra varían entre 4 y 6 metros, sugiriendo que cada refugio albergaba probablemente a un grupo extendido de entre 15 y 30 individuos, permitiendo distribución de calor corporal en ambiente compartido, una consideración crítica para supervivencia invernal. La importancia de la distribución de calor corporal en refugios compartidos durante inviernos paleolíticos no puede ser subestimada desde perspectiva termodinámica. Un cuerpo humano adulto en reposo produce aproximadamente 1 kilocaloría de calor por kilogramo de peso corporal por hora, lo que significa que un adulto promedio de 70 kilogramos genera alrededor de 70 kilocalorías de calor en condiciones de reposo. Multiplicado por 15 a 30 individuos en un refugio, esto proporciona entre 1.150 y 2.100 kilocalorías de calor, una cantidad suficiente para mantener la temperatura interior del refugio por encima del punto de congelación, incluso cuando la temperatura exterior desciende a menos 30 grados Celsius, siempre que el refugio esté correctamente aislado. Los análisis de depósitos de refugios paleolíticos revelan evidencia de que los pisos de estos espacios estaban recubiertos con pieles animales y hierba o musgo, proporcionando aislamiento adicional contra el frío del suelo. El fuego, mantenido en el centro del refugio, no era el único generador de calor, sino un complemento al calor corporal ambiental, proporcionando calor suficiente para cocción de alimento y para descongelamiento de carne, mientras que el calor corporal de los habitantes proporcionaba la base térmica del refugio. Un aspecto de la supervivencia invernal paleolítica que raramente es explorado en detalle es cómo los cazadores manejaban la higiene personal y la salud durante meses de confinamiento relativo en refugios pequeños. La acumulación de desechos humanos, sangre de animal y otros contaminantes en espacios cerrados crearía rápidamente un ambiente insalubre, conducente a enfermedad infecciosa. Los registros arqueológicos de sitios como Sungir revelan que los cazadores paleolíticos practicaban disposición intencional de desechos, con áreas distintas del campamento dedicadas aparentemente a depósito de huesos procesados y basura, mientras que áreas otras parecen haber sido mantenidas relativamente limpias. Algunos investigadores han sugerido que el conocimiento de antisépticos naturales, incluyendo la capacidad de hacer hervir agua para desinfección mediante fuego, puede haber sido conocido por estos pueblos, aunque la evidencia directa de tal práctica es limitada. Lo que es claro del registro óseo es que las tasas de infección bacteriana, identificables a través de cambios patológicos en hueso, eran relativamente bajas en poblaciones paleolíticas, lo que sugiere que los sistemas de higiene, aunque primitivos por estándares modernos, eran efectivos. La obtención de agua durante inviernos paleolíticos en Siberia presentaba un desafío que, aunque menos obvio que otros problemas de supervivencia, era igualmente crítico. Agua congelada no puede ser consumida directamente,
porque el consumo de hielo resultaría en daño a membranas mucosas orales y reducción catastrófica de temperatura corporal central cuando el hielo se derrite en el estómago. El agua debe ser obtenida ya sea derritiendo nieve o hielo, utilizando calor generado por fuego o, en algunos casos, utilizando el calor corporal, aunque este último método resultaría en pérdida neta de calor, que sería contraproducente en ambiente donde la conservación de calor es crítica. Los análisis de hogares arqueológicos en sitios paleolíticos siberianos revelan frecuentemente evidencia de que grandes cantidades de nieve eran derretidas en o cerca del fuego, una práctica que requería combustible significativo, pero que era absolutamente necesaria para supervivencia. La obtención de combustible durante inviernos en Siberia actual es extremadamente desafiante, y lo era también durante el Paleolítico tardío, aunque las condiciones climáticas ligeramente menos extremas en algunas regiones permitían acceso a madera de árboles achaparrados o matorrales que crecían en las estepas. En regiones donde tales plantas no eran disponibles, los cazadores hacían uso extensivo de hueso de mamut como combustible, un recurso que estaba disponible en abundancia, pero que, cuando se quema, produce un olor desagradable característico que persiste en depósitos arqueológicos miles de años después. La obtención de materias primas específicas para herramientas durante inviernos paleolíticos requería viajes ocasionales fuera del refugio a localizaciones donde piedra de calidad adecuada podía ser encontrada. Los análisis de artefactos de piedra en sitios paleolíticos siberianos han permitido a arqueólogos identificar las fuentes geológicas de los materiales utilizados, y estas identificaciones revelan que cazadores paleolíticos frecuentemente transportaban piedra a distancias de 100 kilómetros o más de donde fue originalmente extraída. En Kostenki, análisis de isótopos de estroncio en restos óseos de cazadores, realizados por el doctor Svante Pavo y colegas en el Instituto Max Planck, revelaron que algunos individuos habían crecido en localizaciones geográficas distintas de donde fueron enterrados, indicando movilidad personal significativa y probablemente intercambio de individuos entre grupos durante el Paleolítico tardío. Esta movilidad invernal no era viaje casual, sino expedición planificada donde ciertos miembros del grupo viajaban a distancia para obtener materiales. Una división de labor funcional que permitía al grupo mantener acceso a recursos especializados sin que todos tuvieran que exponerse a riesgo de viaje invernal prolongado. El viaje invernal en Siberia paleolítica era extraordinariamente peligroso, y los cazadores que realizaban tales expediciones enfrentaban riesgos de muerte por hipotermia, ceguera de nieve y depredación por grandes carnívoros, de los cuales leones de las cuevas, hienas gigantes y osos de las cuevas eran los principales. Las pruebas de que tales viajes ocurrían incluyen la distribución geográfica dispersa de tipos específicos de piedra en sitios paleolíticos, una distribución que no puede ser explicada por depósito geológico natural, sino que indica transporte humano intencional. Se estima, basado en análisis de patrones de distribución de materias primas, que grupos paleolíticos ibéricos realizaban viajes estacionales a distancias de entre 100 y 300 kilómetros. Viajes que durante invierno tomarían entre 3 y 8 semanas, dependiendo de condiciones climáticas, carga transportada y la condición física de los viajeros. Tales viajes no eran expediciones recreativas, sino empresas críticas para obtención de herramientas y materiales que no estaban disponibles localmente. La caza de animales más pequeños complementaba la caza ocasional de mamut y otros megafaunos durante inviernos paleolíticos, proporcionando aporte nutricional consistente entre los encuentros menos frecuentes con presas mayores. Los restos faunísticos en sitios paleolíticos siberianos incluyen huesos de zorros árticos, liebres de las nieves, patos y otras aves acuáticas, y ocasionalmente peces, indicando que los cazadores explotaban la fauna invernal menor mediante métodos especializados. Las liebres de las nieves, en particular, eran recursos valiosos porque mantenían poblaciones relativamente estables durante inviernos
a diferencia de algunos otros pequeños mamíferos que hibernaban o migraban. Los depósitos faunísticos en Helenitka incluyen restos de al menos 42 liebres de las nieves, fragmentadas de manera que sugiere consumo humano, lo que indica que los cazadores realizaban caza regular de estos animales, probablemente utilizando trampas elaboradas de forma similar a las técnicas de trampa que los pueblos árticos históricos empleaban. La obtención de liebres y otros pequeños animales requería tecnología de trampa sofisticada, incluyendo construcción de trampas de bucle diseñadas para capturar específicamente por el cuello. Un nivel de especialización tecnológica que implica conocimiento detallado de comportamiento animal. Los peces invernal también representaban un recurso importante en localidades donde el agua no se congelaba completamente o donde el hielo era lo suficientemente delgado como para ser perforado por herramientas paleolíticas. El sitio de Berelek, además de depósitos masivos de mamut, también contiene restos de peces de agua dulce, incluyendo esturiones y lucio de tamaño considerable, que fueron presumiblemente capturados a través de perforación del hielo y captura mediante arpón o punta, técnicas que requerían paciencia, precisión y herramientas especializadas diseñadas específicamente para caza acuática. Los arpones paleolíticos, incluyendo especímenes exquisitamente tallados encontrados en Songir, con púas laterales y posibilidad de desprendimiento del asta para prevenir que la presa escapara, sugieren especialización acuática considerable. Los análisis de isótopos estables de hueso de poblaciones paleolíticas de Siberia Orientalis, realizados por investigadores del Instituto de Investigación Arqueológica rusa, indican que en ciertas localidades la captura de peces contribuía entre 10 y 30% del aporte calórico total, sugiriendo que la caza acuática invernal no era actividad incidental, sino componente integral de subsistencia. El rol de las mujeres en la innovación invernal paleolítica es un aspecto que el registro arqueológico solo permite reconstruir parcialmente. Pero la evidencia disponible sugiere que las contribuciones femeninas a supervivencia invernal fueron al menos tan críticas como las masculinas. Los análisis de patrones de uso de herramientas en sitios paleolíticos, basados en desgaste de herramientas y patrón de residuos de proceso, indican que tanto hombres como mujeres utilizaban herramientas de piedra, aunque posiblemente con especializaciones funcionales distintas. Las herramientas de raspado y corte pequeñas fueron utilizadas presumiblemente por mujeres para procesamiento de pieles, una tarea crítica para producción de vestimenta protectora. Los estudios etnográficos de pueblos árticos históricos, incluyendo inuit de Groenlandia y Siberia, indican que las mujeres eran responsables de preparación de pieles y confección de vestimenta, y es probable que esta división de labor estuviera presente ya en el Paleolítico tardío. La producción de un abrigo de piel paleolítico adecuado para protección invernal extrema requería procesamiento de múltiples pieles de animal, rasguño meticuloso para remover la dermis, tratamiento con sesos de animal para ablandar las fibras colágenas y costura con precisión utilizando agujas de hueso e hilo de tendón animal, un proceso que requería días de trabajo. Dada la importancia crítica de vestimenta apropiada para supervivencia invernal, la labor de mujeres en este ámbito era tan fundamental para supervivencia invernal como la caza misma. La recolección de plantas durante inviernos paleolíticos era virtualmente imposible en regiones de Siberia debido a que la vegetación estaba completamente cubierta por nieve durante meses prolongados. Sin embargo, en regiones más templadas, donde la cobertura de nieve era menos extensa, como en Europa central durante el Paleolítico tardío, los cazadores-recolectores pueden haber continuado recolectando plantas invernales como líquenes, raíces almacenadas bajo tierra y semillas almacenadas por roedores. La dieta paleolítica de Siberia, sin embargo, era aparentemente casi completamente carnívora durante inviernos, un fenómeno sin precedentes en subsistencia humana moderna, donde incluso pueblos árticos históricos complementaban la caza de mamífero marino y terrestre
con plantas recolectadas durante épocas de menos hielo. El cambio a dieta casi completamente carnívora durante inviernos paleolíticos requería adaptaciones fisiológicas significativas, y los análisis de salud ósea de poblaciones paleolíticas siberianas revelan evidencia de estrés nutricional, incluyendo líneas de crecimiento atrasado en dientes y enajenación de hueso cortical, sugiriendo que incluso con éxito notable en obtención de alimento de animal, el estrés nutricional era una realidad de vida invernal. El rol de rituales ceremoniales en contexto de subsistencia invernal paleolítica es especulativo pero intrigante. Los entierros elaborados de Sungir, donde dos individuos fueron enterrados con cientos de artefactos de marfil de mamut, incluyendo pulseras, cuentas y puntas de lanza, datan de hace 26.000 años. Sugieren que ciertos individuos tenían estatus elevado dentro de la sociedad paleolítica. Es posible que estos individuos de estatus elevado fueron líderes de caza especializados. Individuos cuya habilidad excepcional en procura de mamut u otros animales grandes los hacía particularmente valorados. Las prácticas ceremoniales alrededor de la caza pueden haber incluido rituales para apaciguar espíritus de animales cazados, una práctica comúnmente observada entre pueblos cazadores históricos. Rituales que servían funciones sociales de refuerzo de jerarquía de grupo y transmisión de conocimiento ecológico crucial. Los análisis de arte paleolítico, incluyendo estatuillas de marfil de mamut encontradas en Vogelger, Alemania, datadas a hace 40.000 años, muestran nivel de realismo y detalle anatómico que sugiere que los escultores tenían conocimiento profundo de mamut, probablemente adquirido a través de cacería activa u observación prolongada. Estas figurillas fueron probablemente utilizadas en contexto educativo o ceremonial. Objetos físicos mediante los cuales el conocimiento de anatomía de mamut y comportamiento podía ser transmitido a cazadores en entrenamiento. La transmisión de conocimiento técnico de generación a generación durante el Paleolítico tardío dependía de métodos orales y prácticos que dejaron pocos rastros arqueológicos directos, pero que pueden ser inferidos a partir del nivel de estandarización en herramientas y técnicas de caza observado en sitios consecutivos. El hecho de que los mismos tipos de herramientas aparecen en sitios separados por cientos de años y kilómetros sugiere que los métodos de manufactura de herramientas fueron cuidadosamente enseñados y preservados. Los aprendices paleolíticos aprendían probablemente mediante observación directa de maestros experimentados, practicando repetidamente hasta lograr competencia. Los análisis de rastros de herramientas de piedra muestran variación en técnica entre sitios antiguos y más recientes, sugiriendo innovación lenta pero continua, con mejoras siendo incorporadas gradualmente a tradiciones existentes. Esta acumulación de innovación a lo largo de milenios es lo que permitió progresión desde herramientas relativamente simples de 30.000 años atrás a las herramientas especializadas de marfil y hueso de 15.000 años atrás. Las presiones ambientales específicas de inviernos paleolíticos siberianos actuaron como filtro selectivo extraordinariamente estricto, favoreciendo a individuos y grupos que desarrollaban innovaciones exitosas. Un grupo que fallaba en desarrollar métodos efectivos para caza de mamut durante inviernos no sobrevivía. Un grupo que fallaba en mantener refugios adecuados moría de exposición. Un grupo que fallaba en procesar y almacenar carne efectivamente encaraba inanición. Las innovaciones que emergieron bajo presiones tan severas no eran desarrollos marginales, sino revoluciones tecnológicas y sociales. La domesticación del fuego, aunque había ocurrido hace aproximadamente 1.000.000 de años, alcanzó nuevos niveles de sofisticación durante el Paleolítico tardío en Siberia, donde el fuego no era lujo, sino requisito absoluto para supervivencia. Los métodos de generación de fuego que los cazadores paleolíticos utilizaban incluían presumiblemente fricción con madera, una técnica que requiere habilidad considerable
y que había sido probablemente perfeccionada a lo largo de miles de años de práctica. El tamaño de poblaciones humanas sostenibles en Siberia durante el Paleolítico tardío era limitado por capacidad de carga ambiental, y los estudios demográficos basados en densidad estimada de sitios arqueológicos sugieren que la población humana total de Siberia, durante el último máximo glacial, no excedió probablemente unos pocos miles de individuos. Sin embargo, el hecho de que estos miles de individuos lograron no solo supervivencia, sino creación de culturas artísticas y ceremoniales sofisticadas, es testimonio a la efectividad de innovaciones invernales. La densidad de población que arqueólogos estiman es aproximadamente de un individuo por cada 10 a 100 kilómetros cuadrados, una cifra extraordinariamente baja comparada con poblaciones agrícolas subsecuentes, pero que aún así representa supervivencia sostenida en ambiente de los más hostiles del planeta. Estos cazadores paleolíticos no eran sobrevivientes ocasionales o nómadas errantes. Eran residentes semisedentarios que ocupaban territorios específicos durante periodos extensos, con evidencia sugiriendo ocupación de ciertos sitios como Kostensky durante periodos que se extienden a través de múltiples ciclos estacionales, indicando que los cazadores no migraban constantemente, sino que mantenían campamentos base donde retornaban regularmente. Los depósitos arqueológicos de mamut en Siberia, particularmente el sitio de Berelej mencionado anteriormente, han sido objeto de interpretación arqueológica intensiva debido a que representan ejemplos únicos de concentración masiva de restos de megafauna en contexto claramente antrópico. La pregunta de si estos depósitos representan una sola cacería extraordinaria o múltiples eventos de caza distribuidos a lo largo de tiempo se ha respondido mediante análisis de datación radiocarbónica detallada. Los científicos que han fechado muestras de hueso del depósito de Berelej encontraron que los restos datan de un rango de aproximadamente 1000 años, sugiriendo que la acumulación de 149 mamuts ocurrió a lo largo de periodos extensos, posiblemente con diferentes grupos de cazadores contribuyendo restos durante ocupaciones sucesivas. Este patrón es consistente con lo que se observa en otros sitios de concentración de hueso de mamut, donde la acumulación parece haber ocurrido a través de múltiples generaciones de cazadores, retornando al mismo sitio. Quizás porque el sitio ofrecía ventajas particulares para emboscada de mamut, debido a topografía o disponibilidad de agua. El conocimiento de topografía y de características del paisaje debe haber sido mapeo mental extraordinariamente detallado durante el Paleolítico tardío. Los cazadores paleolíticos que lograron localizar mamut durante inviernos, cuando la visibilidad es limitada por nieve, deben haber conocido el territorio a nivel que permitía navegación sin referencias visuales obvias, presumiblemente mediante memorización de patrones de terreno, localización de agua y características naturales únicas que servían como puntos de referencia. Los estudios etnográficos de navegadores de agua inuit de Groenlandia indican que tales pueblos mantienen mapeos mentales extraordinariamente detallados de territorios, con capacidad de navegación en condiciones donde visitantes externos estarían completamente perdidos. Es probable que cazadores paleolíticos de Siberia poseían capacidades similares, habilidades que eran transmitidas a través de educación desde infancia, con niños siendo llevados en expediciones de caza y siendo enseñados a reconocer rasgos del territorio que les permitía orientación. Las herramientas especializadas para obtención de alimento durante inviernos paleolíticos alcanzaron niveles de especificidad funcional que desafían la caracterización de pueblos paleolíticos como tecnológicamente primitivos. Los arpones de hueso de Sunkir, cuando examinados bajo microscopio de alta amplificación, revelan evidencia de acabado cuidadoso, donde las superficies fueron pulidas mediante fricción con piedra fina y donde las puntas fueron afiladas mediante técnica de retoque que produce bordes tan agudos como cuchillos de acero moderno. Tales herramientas no eran productos de proceso casual, sino objetos que requirieron horas de trabajo especializado para creación, indicando que la caza
era actividad suficientemente importante que justificaba inversión significativa en manufactura de herramientas. Los análisis de residuos adheridos a herramientas paleolíticas, realizados mediante técnicas de microscopía de fuerza atómica, han revelado en algunos casos proteína de animal, confirmando que tales herramientas fueron utilizadas para propósito de procesamiento de carne. La caza coordinada de mamut durante inviernos paleolíticos debe haber requerido comunicación verbal sofisticada y sistemas de coordinación de grupo. Si un cazador dispara un arpón a un mamut, los otros cazadores deben responder de manera coordinada para evitar que el animal escape o para dirigirlo hacia el trampa de terreno. Tales coordinaciones no son posibles sin lenguaje verbal desarrollado, y la evidencia de arte paleolítico sofisticado sugiere que el lenguaje verbal ya había evolucionado a nivel de complejidad que permitía tales coordinaciones. Los estudios de neuroanatomía de cráneos paleolíticos muestran que el cerebro humano paleolítico, incluyendo áreas asociadas con lenguaje, era prácticamente idéntico al cerebro humano moderno, lo que significa que la capacidad neurológica para lenguaje complejo estaba presente. Las innovaciones invernales paleolíticas fueron, por lo tanto, productos no de cambio biológico, sino de acumulación cultural de conocimiento. La carne de mamut como alimento proporcionaba más que solo calorías. También proporcionaba micronutrientes críticos, incluyendo hierro, zinc, selenio y vitaminas B, que son esenciales para la función inmunológica y metabolismo. La disponibilidad de estos micronutrientes en la carne de mamut permitía que las poblaciones paleolíticas mantuvieran salud relativa incluso durante periodos prolongados de dieta limitada a productos animales. Sin embargo, la ausencia de vitamina C, un nutriente ausente en carne cruda y que se destruye durante cocción, fue probablemente una limitación nutricional significativa. Las enfermedades de deficiencia nutricional como el escorbuto, que resulta de falta de vitamina C, no aparecen ser prevalentes en poblaciones paleolíticas, sugiriendo que los cazadores paleolíticos probablemente consumían alguna cantidad de productos no cárnicos incluso durante periodos principalmente invernales, cuando disponibilidad era limitada. Las hipótesis han sido propuestas sugiriendo que los cazadores paleolíticos podían haber consumido órganos animales crudos, incluyendo hígado, que contiene pequeñas cantidades de vitamina C, o que podían haber recolectado líquenes durante periodos cuando la cobertura de nieve era transitoria. La innovación de técnicas de preservación de alimento durante el Paleolítico tardío no se limitaba a almacenamiento por congelación natural. Aunque las pruebas son limitadas, existe evidencia circunstancial sugiriendo que los cazadores paleolíticos pueden haber utilizado técnicas de secado y ahumado para preservación de carne. El humo generado por fuego de madera contiene compuestos antisépticos que retardan el crecimiento bacteriano, y la exposición de carne a humo durante periodos prolongados produce el efecto de conservación. En sitios paleolíticos donde evidencia de fuego es abundante, uno puede imaginar estructuras de ahumado donde carne podría ser suspendida sobre fuego bajo para conservación lenta. Las pruebas directas de tal práctica son ausentes del registro arqueológico, pero la plausibilidad bioquímica es elevada. Incluso sin ahumado formal, la carne expuesta al aire frío puede secarse mediante desecación natural, un proceso que reduce contenido de agua y que retarda crecimiento bacteriano. La combinación de frío natural, deshidratación por aire y exposición a humo del fuego doméstico podría haber producido productos de carne preservada con longevidad considerable. El estatus de cazador exitoso durante el Paleolítico tardío debe haber conferido beneficios sociales significativos, incluyendo acceso preferente a alimento, capacidad de atraer parejas y poder político dentro del grupo. Los individuos que demostraban habilidad excepcional en caza de mamut durante inviernos habrían sido valorados extraordinariamente dentro de sus comunidades. Las enterramientos elaboradas de Sungir, con sus abundantes artefactos de marfil, pueden representar enterramientos de tales cazadores excepcionales,
individuos cuya contribución a supervivencia del grupo fue valorada a nivel que justificaba inversión de trabajo sustancial en preparación de entierro. La jerarquía social que emerge de evidencia arqueológica de Paleolítico tardío sugiere que la sociedad no era igualitaria, sino que incluía diferenciación de estatus, con ciertos individuos ocupando posiciones de autoridad, presumiblemente basadas en habilidad de procura de alimento. Las tradiciones de caza paleolíticas fueron probablemente transmitidas no solo a través de enseñanza práctica, sino también a través de narrativas orales, mitos y historias que codificaban información ecológica en forma memorable. Tales narrativas podrían haber incluido historias sobre encuentros legendarios con mamuts, métodos específicos de caza transmitidos de ancestros y advertencias sobre peligros particulares de invierno. Las culturas orales modernas, particularmente entre pueblos que viven en ambientes árticos como Inuit, de Alaska y Siberia, mantienen narrativas sofisticadas que codifican información ecológica de manera que es transmitida a través de generaciones con precisión notable. Es probable que cazadores paleolíticos emplearon estrategias narrativas similares para preservación de conocimiento. El fin del Pleistoceno tardío, hace aproximadamente 10.000 años, presenció extinción de la mayoría de mamut y otros megafaunos, un evento que requirió adaptación substancial de estrategias de subsistencia paleolíticas. Las teorías sobre causas de esta extinción varían, con algunos investigadores enfatizando sobre caza humana, mientras otros enfatizan cambio climático como factor primario. Lo que es claro es que después de aproximadamente hace 11.000 años, los mamuts ya no eran disponibles como recurso de caza en la mayoría de regiones, lo que obligaba a cazadores a desarrollar nuevas estrategias de obtención de alimento. En algunas regiones, particularmente el norte de Siberia, pequeñas poblaciones de mamut sobrevivieron hasta hace aproximadamente 3.700 años, cuando los últimos mamuts de la isla de Wrangel, en el Ártico, desaparecieron. Pero estas poblaciones tardías eran sombras de las poblaciones pleistocenas que cazadores paleolíticos había explotado. La pérdida de mamut como recurso predecible y de alto rendimiento representa una transformación radical en subsistencia humana. Transformación que fue respondida mediante desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias, incluyendo sofisticación creciente de tecnología pesquera y recolección intensiva de pequeños mamíferos. En conclusión, las innovaciones en búsqueda de alimento durante inviernos glaciales del Paleolítico tardío representan una serie de desarrollos tecnológicos, sociales y cognitivos que fueron tan revolucionarios en contexto de su tiempo como cualquier innovación subsecuente en historia humana. Los cazadores paleolíticos que sobrevivieron en Siberia hace 20.000 años enfrentaban desafíos ambientales que hubieran resultado en muerte de la mayoría de poblaciones humanas modernas dentro de semanas. Lograron supervivencia mediante desarrollo de métodos especializados de caza de mamut, sistemas de almacenamiento de alimento, refugios aislados térmicamente, vestimenta protectora y sistemas sociales que permitían distribución de recursos y conocimiento entre individuos y grupos. Estas innovaciones no eran aisladas, sino componentes de sistemas integrados, donde cada elemento reforzaba la efectividad de otros. La caza exitosa de mamut requería herramientas especializadas, que requería conocimiento de extracción de materia prima, que requería viajes especializados a localizaciones de materia prima, que requería sistemas de navegación mental sofisticados. La preservación de carne requería almacenamiento en refugios, que requería sistemas de construcción y aislamiento térmico, que requería conocimiento de propiedades de materiales disponibles. La transmisión de este conocimiento entre generaciones requería sistemas de educación y comunicación verbal sofisticados. Tomados en conjunto, estas innovaciones representan un logro de ingeniería humana que merece reconocimiento al nivel que típicamente se reserva para desarrollos históricos más recientes y visibles.